tengo que felicitar a la organización. Yo creo que el enfoque y el desarrollo del Congreso son estupendos, son de las mejores cosas que hemos podido saborear en toda esta trayectoria. Y por eso, cuando me recuerdan que estoy en esta congregación desde el 86, tengo que, reconocer que son muchos años y que esos muchos años son los que explican ese recorrido. No he tenido más remedio que seguir aprendiendo y seguir compartiendo lo que se aprende desde la inspección, que es mucho. Y la felicitación y el agradecimiento es especialmente insistente en la elección del tema o en el reconocimiento, esto ya, de la cuestión de las competencias en el marco de un congreso de inspección. Mi planteamiento es buscar algún tipo de respuesta a esas tres preguntas, sobre si la implicación, sobre si la contribución de la inspección es algo necesario en el refuerzo de los enfoques de competencias en los centros para que el alumnado las asimile, sobre si eso es o no posible. Y la tercera pregunta es si en los casos como el nuestro, en el que la inspección asturiana sí transita por ese camino, sí insiste en reforzar el empuje y la acción de los centros en ese sentido, es efectiva o no. A la primera pregunta, quisiera apuntar también una descripción de cuáles son los tres bloques que pretendo tocar. Una primera parte, que ojalá no dure más de 10 minutos, sobre la justificación. ¿Es necesario intervenir? ¿Por qué? ¿Y con qué referencias? La segunda versará sobre 6 o 7, según el tiempo que nos dé, modalidades y espacios de intervención de la inspección en relación con esa acción contributiva o de empuje del enfoque de competencias. Y la tercera cuestión, pues bueno, me va a tocar ejercer de congresista. La reservo para el final y será una sorpresa, supongo. Se sazona la presentación o la ilustración con un homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino, el papá de Mafalda, que anima un poco y contribuye a dar un toque de humor a esta triste presentación. Lo primero es, la primera causa, es que es una exigencia planetaria. No solo el informe de Lors, la educación encierra un tesoro, en 1996, sino que también 2003 es otra fecha clave. Es la publicación del informe de SECO, de la OCDE, que marca una definición además muy operativa de lo que es la definición y selección de competencias básicas. El segundo motivo es porque esto constituye ya un objetivo europeo inexorable. Lo fue para el 2010 y se mantiene vigente, vivo, activo, para el 2020. La tercera razón es porque nuestra legislación lo recoge ya. Lo recogía la LOE en el 2006 y la LOMCE no solo lo recoge, sino que lo recoge más insistentemente desde el 2013. Para los inspectores, estaría tentado de recordar el chiste de las campanas, de cuando el vicario de la diócesis acompaña al arzobispo a la visita a aquel poblachón y el arzobispo se queja de que no hayan tocado las campanas y el pobre párroco tiene que explicar que, los tiempos actuales ya no casan con esas sonoras liturgias, que hay que hacer un ayornamiento y que, en tercer lugar, no hay campanas. Esa tercera razón debería ser suficiente en una inspección en la medida en que, si está en la normativa, pues cómo no le vamos a hacer caso.
Pero hay una cuarta. La cuarta puede ser más discutible, pero sí hay una afirmación general de que no lo estamos haciendo bien como sistema educativo y que una actuación más efectiva de la inspección en ese terreno pudiera ser algo que garantizara mejor las cosas. Pero vamos a poner un interrogante. ¿De verdad que no lo estamos haciendo bien? Vamos a utilizar aquí un referente, que son los resultados, los rendimientos PISA después de 2006, que decíamos que es el momento en que la LOE hace mención a las competencias como un elemento nuclear del currículo. Diablos, no vamos tan mal. Si comprendemos que 3 puntitos de regresión en la competencia científica entre el 2012 y el 2015 tampoco son como para abrirse en harakiri, lo que señala esta gráfica es que, diablos, desde el 2006 hacia acá, los rendimientos de nuestros alumnos van mejor. Bien. Tampoco hay por qué tirar cohetes, pero las cosas van mejor. Y hablo de España, de estudiantes españoles. Por supuesto que hay matices entre resultados de comunidades en un país que, bueno, hace análisis en cada una de sus administraciones, en cada uno de sus territorios. Pero vamos a hablar de España. Y en España, en conjunto, parece que las cosas van bien. ¿De verdad lo estamos haciendo tan mal? Pues si miramos la otra parte de nuestros resultados escolares, aquí sí. Aquí sí tenemos motivos para actuar frente a esta situación que es fea. La tasa de abandono prematuro, y eso que hemos mejorado 13 puntos en 10 años, sigue siendo algo que queda muy lejos del objetivo europeo del tope del 10%. Estamos todavía en un doloroso 18,2% según el dato de Eurostat del año pasado. Tasa de repetición, otro drama. Estamos en el podio de las 3 realidades más lamentables a escala mundial. Nuestra tasa de repetición es prácticamente de 1/3, el 31,3% según los datos de PISA 2016. Y eso, perdón que lo subraye, va acompañado de algo que tiene que doler. Es que esa tasa de repetición afecta, además, muy desigualmente. Diablos, a igualdad de conocimientos, un alumno de una familia de escasos recursos tiene 5 veces más probabilidades de ser víctima de la repetición que otro de iguales conocimientos, iguales dedicaciones, pero que pertenece a un sector social, socioeconómico medio alto. Esto sí que es un indicador doloroso para nuestro sistema educativo. Un cuarto elemento, y vamos a ser también críticos. Andreas Schleicher estuvo la semana pasada presentando en Madrid su último libro. Y de similares maneras, distintos medios de comunicación, recojo El País, El Mundo, ABC, recogen esta afirmación que lo podéis buscar en Google o donde quiera que queráis. Pero subraya que los estudiantes españoles son la leche, son fabulosos, recordando datos, cifras, pero flojean en pensamiento creativo, en resolver problemas y en aplicación de conocimiento en situaciones nuevas. Es decir, en competencias. Saben cosas, recuerdan cosas, saben reproducir, pero tropiezan resolviendo problemas o intentando acercar respuestas que impliquen contextos diferentes, novedosos, que no les resulten familiares.
Las dos siguientes imágenes están solo para subrayar, y esta es una tabla de pesos de una evaluación hecha hace algún tiempo, de la competencia matemática, de segundo de educación secundaria, hace unos años, en la que en la izquierda vemos los ámbitos de conocimiento y se agrupan en 3 bloques de reproducción, conexión y reflexión, lo que son destrezas que las pruebas externas tienen que medir. Ese primer bloque de reproducción y la primera parte hasta la aplicación es lo que suele hacerse en las aulas, en el adiestramiento y tratamiento educativo habitual. Del análisis y valoración hacia allá se trabaja mucho menos, lo cual implica que si lo vemos en una tarta, pues nos damos cuenta de que las acciones muy mayoritarias de la escuela omiten, dejan en la oscuridad todo este triple segmento de análisis y valoración, síntesis y creación, juicio y regulación, que resultan destrezas, que soportan competencias, que resultan de inexcusable conocimiento, de inexcusable dominio en el siglo XXI. Vamos a verlo, y esto a veces nos gusta como inspectores verlo, en pruebas, ejemplos de pruebas. Vamos a ver 2. Esta es la del cumpleaños de Andrés, donde en esencia de lo que se trata, bueno, un contexto festivo, una tarta, la abuela, y el ítem descansa exclusivamente, podéis ahorraros la lectura del resto, en esto. Si la abuela utiliza 80 gramos de harina para hacer una tarta de 1 kilo, ¿cuántos kilos pesará una tarta en la que se utilicen 180 gramos de harina? Fijaros, va bien la cosa. La gran mayoría de nuestros alumnos pues llegan a comprender que 180 es algo más del doble que 80 y eligen pues la de, bueno, si la otra pesaba 1 kilo, esta pesa algo más de 2. Bien, como Dios. Fijaros aquí, excepto algún despistado del nivel 1 que tiene problemas de comprensión elemental, toda la gama de niveles de conocimiento, de rendimiento de nuestro alumnado supera cómodamente este ítem. Pero, vamos a ver otro. Tampoco es nada del otro mundo. Esto es para sexto de primaria. Fijaros, 11, 12 añitos. Y vemos aquí pues, algo que aparentemente es sencillo. Y de hecho fue sencillo en una parte para la gran mayoría. Una prueba, una carrera de 100 metros vallas, las atletas tienen que saltar 10 vallas antes de llegar a la meta y les preguntamos, por si tienen que adiestrarse, a ver cuántos pasos tienen que dar entre obstáculo y obstáculo, cómo pueden hallar la distancia que hay entre las vallas. No es una operación compleja. Todos, o casi todos, llegan intuitivamente a sumar los 13 metros a los 10,5 que hay que descontar de los 100. Pero luego, ¿qué diablos pasa? Pues que la gran mayoría divide por 10. Bueno, ¿qué pasó para que algo tan simple esté mayoritariamente fallando? Pues que es un contexto nuevo y que el dato que aparecía ahí era 10. Y entonces automáticamente se lanzan, sin flotador y sin nada, a dividir por 10. Con lo cual, solo un segmento pequeño, los que están en el nivel 6, en el mejor de los niveles de rendimiento, resuelve esta prueba. Bueno, pues, este es un indicativo de, qué cosas se evidencian como mejorables en cuanto a aplicación de conocimientos en contextos diferentes. Y vamos a la última de las
explicaciones. Y es que, bueno, las referencias están ahí para ser tenidas en cuenta. Evidentemente, los decretos de currículo constituyen la guía para la utilización y actualización de las prácticas docentes y, en definitiva, y agilizando la orden de Educación y Ciencia del 2015, de enero del 2015, nos subraya ese objetivo europeo de que la educación española se tiene que renovar en cuanto a la práctica docente, renovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y favorecer una visión más interdisciplinar. Como quiera que son prescripciones, vamos a ligarlas con el porqué. Y aquí, pues bueno, me aclaraban que Joan Mateu, que es una de las autoridades que tenemos en este país en materia de evaluación de desempeño y de evaluación de competencias, nos planteaba en un curso al que tuvimos ocasión de invitarle en Oviedo. Y es tan evidente como que debe subrayarse que el mundo, la sociedad del siglo XXI no concibe el saber como lo concebía la sociedad del siglo pasado, que además de saber cosas, el conocimiento hoy obliga a saber explicarlas, lo que pues, en lengua anglosajona pues, bueno, se identifica y reconocemos ya como el know-how. Pero que además de eso hay que saber aplicarlas y que no podemos plantearnos seguir de espaldas a la interacción con la realidad en diferentes contextos, a aplicar esos conocimientos e incluso a llegar al límite de saber justificar, razonar, experimentar, incorporando esa experiencia vital e incluso la creación de conocimiento. ¿A qué obliga esto? Pues a algo más, a evaluadores, a todo docente que tiene que medir, sopesar, valorar, emitir un juicio sobre el aprendizaje de su alumnado, pues lo tiene que situar, o lo sitúa de hecho, en un contexto en el que las pruebas convencionales, lápiz y papel, examen, y son la práctica de las 3/4 partes de nuestros docentes, por desgracia, solo miden los 2 primeros estratos. No así los siguientes, que como veíamos antes, representan en importancia prácticamente la mitad de lo que debiera ser el bagaje del aprendizaje. Y esto es lo que explica que, bueno, nuestra distorsión sea grande y que a veces pues, no tengamos argumentos para responder a la queja de aquel que, yendo a una prueba de certificación de nivel básico en una escuela de idiomas, después de haber pagado 6 meses de procesos de aprendizaje, dice, oiga, qué vergüenza, no me han puesto ejercicios de rellenar huecos ni uno. Me exigen que me ponga a hablar. Esto es absolutamente intolerable. Bueno, pues eso es lo que pasa, que los procesos de aprendizaje con relación a lo que hoy, perdón, soy filólogo y me dedico precisamente a la supervisión de las escuelas de idiomas, lo que miden las pruebas de certificación en idiomas, lo que debiera medir todo proceso de aprendizaje de idiomas es saber comprender textos escritos, expresiones orales, mantener conversaciones, intercomunicar. Pues bien, ¿dónde estamos? Bueno, mi compañero de despacho, Miguel Barón, es matemático y es, bueno, una eminencia en el campo de las matemáticas. Se pasa los fines de semana en una situación de tortura con sus 2 vástagos, sobre todo con la pequeña que está en primaria y a la que tiene que ayudar a hacer todos los fines de semana, pues unas 8 horas de ejercicios, entre los cuales pues, aparece lo de la empanadilla.
Lo de la empanadilla es lo que él nos explicaba hace 15 días, porque es donde se ve claro qué diferencia hay entre los sufijos flexivos y los sufijos derivativos. No sé si me entendéis. La niña de 8 años, bueno, la empanadilla, la puñetera empanadilla, pues le amarga los fines de semana. Y a varón, pues desde luego lo veremos todos los lunes con situaciones semejantes. ¿Y para qué vamos a recordar lo de las células eucariotas y las procariotas en el ámbito de los procesos de mejora y aprendizaje? O lo que he tenido yo ocasión de ver. Cuando en Colombres, en un centro de educación básica, viendo un grupo de PEMAR, de Programa de Mejora, Aprendizaje y Rendimiento, lo que sustituye, como bien sabéis, la diversificación curricular, pues tuve la ocurrencia, la osadía, la impertinencia de preguntarles a los chicos que estaban trabajando las ecuaciones de segundo grado, ¿a vosotros esto de las ecuaciones de segundo grado para qué os sirve? Y el más espabilado, dice, para resolver los exámenes que nos pone esta mujer. Pero más allá, pues por ahí andamos. Vamos a ver ahora, 6 modelos de actuaciones que la Inspección Asturiana hace para atacar esta situación, esta inercia. Pero es difícil atacar las inercias, las rutinas, las repeticiones, los modelos que se han vivido, tan difícil que permitidme decir que no es imposible. Lo primero, vamos a ver un programa de supervisión de procesos educativos que venimos desarrollando y aplicando en nuestra comunidad desde hace 12 años y que viene de un proceso también de certificación de calidad con sistema SGS y que, bueno, no vamos a profundizar en los objetivos. Se trata de una actuación que tiene una voluntad de mejora, de generar mejoras. Lo veremos luego en las fases. Estos son más o menos las grandes líneas prioritarias: evaluación de aprendizaje, orientación, acción tutorial, atención a la diversidad, convivencia, supervisión de la incidencia de las acciones que se hacen para atender la diversidad en cuestión de resultados, pero sobre todo tiende a eso, a contribuir a que las cosas se organicen y mejoren. Este año pasado se tocaron estos 5 ámbitos. En los 2 últimos años hemos hecho un ejercicio de prudencia, porque en momentos en que los centros están readaptando todos sus documentos institucionales, porque la sacudida de la LOMCE les obliga a reajustarlos, no era momento especialmente indicado para encima decirles, bueno, esto ya está. Bueno, pues nos hemos fijado el año anterior especialmente en las dinámicas de acción tutorial y este año pasado en estas, de evaluación del aprendizaje del alumnado, atención a la diversidad, coordinación docente y, además de la tutoría y orientación, la convivencia y el absentismo. El alcance lo hacemos en secundaria y en primaria, en conjunto unas 2 docenas de centros, centros públicos, en secundaria con prioridad a los cursos iniciales, en primaria preferentemente tercero y sexto. Las fases, pues bueno, Andreas y Petros nos decían, ¿el inicio? Pues sí, cuando presentamos la actuación en los centros, sí se nota cierta actividad reactiva de, a ver, traerme los cuadernos, que tenemos que revisarlos. Circulan cajas y cajas, carritos en algún caso, de cuadernos de alumnos que van a tener que ser revisados y anotados por sus profesoras o profesores. Las actas de los departamentos o de los equipos docentes se reactivan y se cuidan muchísimo más.
bueno, hay sí un efecto probablemente de reflexión y de reconsideración de documentos institucionales para quedar, pues en fin, bien maqueados y listos para la visita de inspección. Y eso, pues bueno, es uno de los mejores efectos probablemente. Luego, lo que hacemos es revisar la documentación institucional y las programaciones. Aquí tenemos varias situaciones en las que centros con menos de 2 kilos y centros de más de 2 kilos de documentos. Más o menos por ahí va la diferencia. Nos sorprendemos muchas veces cuando devolvemos la información al final de encontrarnos con que era la primera vez que alguien leía toda aquella documentación y se llevan unas sorpresas, pero ¿de verdad? Eso ponía. Porque lo que hacemos es precisamente devolver como un espejo la diferencia que hay entre lo que tienen puesto en sus papeles y lo que están haciendo en la realidad. Compartimos el espacio de las sesiones de evaluación, compartimos el espacio del aula, compartimos en las reuniones de equipos docentes, nos juntamos con los equipos de trabajo. En situaciones, pues decimos, esto es inspección no participante, salvo en situaciones en que, bueno, esto no se puede hacer, por Dios. Pero normalmente nos limitamos a tomar nota de las cosas y devolver esa información en las sesiones primero de negociación con el equipo directivo del informe y después de presentación ante claustro, que a veces son como como este espacio, quiero decir, en los que pues bueno, se hace una presentación y se resumen las conclusiones, reconociendo cuáles son los puntos fuertes, que es muy importante decirlos, y evidenciando aquellos que constituyen áreas de mejora, que es igual de importante reflejarlas. Pues todo eso es lo que hacemos. De lo que se trata es de que, una vez presentados los resultados, acompañemos, encaucemos la elaboración del plan de mejora y luego en el curso siguiente hagamos un seguimiento de cómo se lleva a la práctica. ¿Y esto y las competencias qué tiene que ver? Pues bueno, este es un ejemplo. Esta es una guía de observación de secundaria en la que vemos cómo algunas cuestiones, pues bueno, en los registros, ¿están aplicando los procedimientos e instrumentos de evaluación que resultaban previsibles? Bueno, pues en 1/3. ¿Llevan un registro de evaluación? Pues sí, sí. ¿Disponen de información para evaluar de acuerdo a los criterios de evaluación e indicadores? Pues mira, 2/3 no. ¿La información registrada permite aplicar los criterios? No. ¿Aplican los criterios de calificación establecidos? No, porque están haciendo otra cosa. Están evaluando con arreglo a inercias criteriales anteriores. Luego en las aulas, lo que vemos en las visitas y en los registros de profesores, vemos cómo aspectos metodológicos que deberían formar parte de la realidad no están. No hay experiencias de trabajo colaborativo, nada, o casi nada que se encuentre relacionado con la experimentación, utilización de aparatos e instrumentos como que no, como que no hay experiencias de resolución de problemas, que no hay casos de inclusión de materiales como herramienta habitual de trabajo, de plan de lectura, PLAY, que le llaman o le llamamos en Asturias, pues como que en este caso no. Y en las visitas tampoco vemos, en cuanto a tareas o deberes escolares, cosas que estén realmente ajustadas a las necesidades de cada alumno o que no sean algo que se aplica con carácter general para, bueno, dar sustento a los 15 minutos o 20 minutos de la sesión de clase siguiente. Vamos a conclusiones de estas supervisiones. Limitémonos a estas que están aquí reflejadas. Esto forma parte del informe final de educación primaria. Los criterios de evaluación no están ajustados a lo que plantean los decretos. Los procedimientos e instrumentos de evaluación relacionados con capacidades experimentales y con el uso del TIC-TAC no están. Y las metodologías y recursos didácticos acordes con lo que se establece en el anexo del decreto 82, pues como que tampoco. Pues algo va mal. Otro frente. Los recursos frente a calificaciones finales es otra de las áreas
que sí guardan alguna relación con el empuje de la atención de las competencias. En nuestra comunidad, estas son las fundamentaciones. El derecho a la evaluación objetiva se toma en serio y es práctica habitual que haya un volumen importante de reclamaciones de calificaciones, unas 500 en los centros, de las cuales unas 150 llegan en formato de recurso de alzada a la Consejería de Educación y requieren emisión de informe de inspección al respecto. Y aparecen casos en que la aplicación de los criterios y procedimientos de valoración de la madurez académica, pues bueno, no se han tenido en cuenta y ocurren casos como el último que he tenido ocasión de valorar. Vamos a llamarle, bueno, era un chico catalán, no le vamos a llamar, no, balear, no le vamos a llamar por su nombre, pero era un caso en que un alumno de un centro de alto rendimiento al que todos sus profesores de segundo valoraban como merecedor de una titulación de segundo de bachillerato, arrastraba una física y química de primero y la resolución de la dirección se apoyaba en la opinión del profesor de física y química de primero con el argumento de que había abandonado, cosa que no era cierta, porque el informe del peritaje especializado ponía en evidencia que no era un perfil de abandono, que los registros de tareas del propio profesor ponían en evidencia que había hecho todas las tareas que le había pedido, que en la prueba final de 6 ejercicios había intentado resolver 5, es decir, que no era para nada. Y bueno, ese centro recibió la resolución del consejero estimando el recurso de alzada porque no estaba teniendo una visión interdisciplinar completa y eso duele, eso resquema y eso se tiene en cuenta y actúa como estímulo para el caso siguiente. Estos son los números, bueno, y quisiera subrayar el procedimiento de reclamación en el centro que desemboca en esas dos líneas y que en los casos en que hay una resolución negativa, todo eso deriva en recurso de alzada. Esto está bastante protocolizado, bien resuelto por la normativa y resulta una de las acciones efectivas para contribuir a que la inspección empuje a una consideración diferente de los procesos de calificación. Las evaluaciones de diagnóstico son otra de las áreas, otro de los ámbitos en los que la inspección puede también empujar y actuar. En esencia, nuestra actuación se centra en este tercer bloque, en la verificación de que los informes que reciben son objeto de difusión, generan acuerdos o planes de mejora y nuestro papel es el de verificadores de que lo que acuerdan lo llevan a cabo. Pero, como padre o madre reconocedor de sus hijos, permitidme un paréntesis publicitario porque vamos a prestarle también un poco de atención al segundo elemento, seguimiento de la lectura y comprensión del informe que se remite desde el servicio de evaluación, tanto en materia de valor añadido, ¿qué les aporta esta imagen? En cada una de las competencias evaluadas, la situación de su centro es esta, la zona verde es la normalidad y este es un caso de centro en que está dentro de la normalidad, no destaca mucho, aunque esté un poquitín por encima en relación con el promedio de la comunidad. También les ayudamos a entender que deben comprender las desiguales realidades en cada una de las competencias y encontrar explicación en estas barras en las que se puede intuir que lo verde es lo que va bien y que lo naranja es lo que va mal, es lo que se corresponde con los niveles 1 y 2 de competencias, mientras que están agrupados los otros 3 por arriba.
y más gráfico y a veces mucho más fácil de entender lo que eso en los distintos grupos, esto era un caso de sexto de primaria, las desiguales situaciones que se dan en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. Y aquí vemos que hay cosas que están bien en el grupo C y que no están igual de bien en los otros. Y eso da medida, da pistas para intervenir y hacer cosas. Lo mismo que cuando les devolvemos información sobre los factores que pueden estar influyendo y he seleccionado solo 3 de un caso, vemos cómo en este caso el centro en esa línea verde pues no está precisamente, sino que está cerca de una situación en la que abusan de la repetición, donde el clima escolar es aceptable, donde la metodología del profesorado, desde el punto de vista de sus chicos, pues bueno, como que no es muy variado, y que aunque se encuentre dentro del promedio calculado para la comunidad, la metodología que los alumnos reconocen de sus profesores, pues que muy activa, muy consciente de la importancia de las exposiciones de trabajo, los debates o los trabajos de grupo o uso de TIC, pues como que no, o como que poco al menos. Y que en conjunto la satisfacción resultante de toda la comunidad por el alumnado y sus familias es más bien bajito. Esto, la inspección tiene que ayudar al centro a que lo entienda y le puede poner también más énfasis o menos en la comparativa de porcentajes de acierto de sus alumnos con respecto a los de la comunidad o, y esto es algo que funciona muy bien, la ayuda de las descripciones de los niveles de competencia en la medida en que a los equipos docentes les viene de miedo saber que las barras que se les aportan tienen un contenido referido a destrezas y habilidades o competencias de sus alumnos expresadas en niveles de competencia. Cuarto modelo, el de la atención a la diversidad. A todas las inspecciones nos toca unas veces más, otras veces menos, ritualmente ponerles el visto bueno, el adelante o el corrija este aspecto a las propuestas de incorporaciones de alumnado a determinadas medidas de atención a la diversidad. En este caso, pues bueno, refiriéndonos a la incorporación a los planes de mejora, vemos cómo pues, aparece como referida o como obligada atención la evaluación psicopedagógica del alumno, la inclusión en el historial escolar de la explícita mención a medidas educativas anteriormente adoptadas o la explícita descripción de las dificultades del aprendizaje. Cuando hacemos eso, si lo hacemos con atención, influimos en que los equipos docentes se tomen estas cosas en serio. Para el PEMAR o para cualquier otra ocasión en la que la inspección tenga que hacer ese ejercicio de visto bueno o de filtrado de propuestas de inmersión o inclusión de alumnado en medidas de atención a la diversidad. Les pedimos que haya atención en sus programaciones, pero vemos lagunas en cuanto a resultados. Esto es conclusión de un informe del año pasado, donde vemos que en el 35% de los centros no se está utilizando en el PEMAR una metodología específica. Lo que les comentaba anteriormente es verdad. Y yo he tenido también ocasión de ver un profesor de tecnología explicando el puente de Manhattan para las tensiones, las torsiones, las resistencias de los materiales y tuve que preguntarles a los chicos que por qué no estaban ocupando la parte de atrás del aula de tecnología, que es sencillamente el taller. Me dice, es que le dijo el profe que eso en el tercer trimestre. Y hasta entonces, pues nada, puentes. En lengua he tenido ocasión de ver un ejercicio de comprensión de la pirámide alimentaria en la que 3 gitanitos, al cabo de 2 minutos, tiraban el bolígrafo porque no entendían absolutamente nada de la consistencia de aquella pirámide alimentaria. Bueno, estas cosas hay que verlas y actuar ante ellas. En más frentes, pues sí, también tenemos que
reconocer y poner en evidencia que cuando hacemos evaluación de desempeño de equipos directivos hay indicadores como es coherencia entre objetivos planteados en la PGA y los resultados en relación con evaluaciones externas. O frente a lo que se acaba de plantear aquí, porque en Asturias hay un proceso de evaluación consolidado desde hace 12 años ya de desempeño docente con efectos económicos y es un modelo basado e inspirado en Philippe Pernoud y que viene funcionando razonablemente, aunque su aplicación real, como ya tuve ocasión de comentar en alguna ocasión, ha sido rebajado en sus expectativas por la necesaria matización de las negociaciones con las centrales sindicales. Pero siguen estando presentes cuestiones como la inclusión de PEC en las concreciones curriculares actualizadas o decisiones de impulso en cumplimiento de objetivos generales en la evaluación docente de los directivos, que es la que nos toca. Otro y último, o casi penúltimo, factor o elemento, los contratos programa. Hay en nuestra comunidad 3 tipos de incorporaciones a los contratos, a este tipo de programas, y vemos aquí, en el caso de la innovación, cómo pues, la presencia de la metodología, del trabajo competencial, el desarrollo de las competencias, el trabajo, forma parte de nuestros seguimientos. En un encuentro en Madrid nos decían que la inspección tenía como solución para empujar a la comunidad educativa hacia las competencias en estos 2 frentes, las programaciones didácticas y las PGAs. Bueno, pues como eso todo el mundo lo dice, voy a decir también que sí, que puede ser, pero desde luego si está descontextualizado de todos los frentes que acabo de citar, pues poco recorrido tiene. Y para terminar, pues ya que he expresado serias dudas, voy a procurar pues bueno, bajar al Congreso y actuar como congresista, como uno más. Todo lo que hemos visto es una experiencia posible, es factible, pero de dudosa eficacia. Entonces, quisiera, como congresista, hacer una propuesta a este Congreso para que, bueno, Carlos Utrera me dijo que no le parecía mal, pero veremos a ver cuánto les empujamos a nuestro equipo de coordinación, de las asociaciones de inspectores y de ADIDE Federal. La realidad es que todo esto puede resultar poco efectivo. Y a mí me han dicho que los libros de texto son una losa, o por lo menos en su mayor parte una dificultad grave para la verdadera implementación de la cultura de las competencias. Y en el resumen decía, bueno, que esto hay que hacerlo continuo, porque no voy a proponerle al Congreso que hagamos una declaración de guerra a las editoriales. No, ni a los libros de texto. ¿Qué va? Eso no lo admitiría ni la comunidad escolar, ni las familias, ni las congregaciones, ni nadie. Pero sí hay malos ejemplos de malos libros de texto, malas plataformas o materiales curriculares de apoyo. Y la ley dice que tenemos que supervisar eso. Nos atribuye la responsabilidad de eso. ¿Y sabéis a quién más? A nadie más. La Inspección de Educación es la única instancia que tiene responsabilidad para ejercer algún tipo de vigilancia en relación con este tema. Entonces, mi propuesta es, respondamos a esto, hagamos caso a esta obligación. Tenemos la posibilidad de utilizar la cárcel de papel. Casos en que una comisión, después de un trabajo intenso en distintas inspecciones, porque esto, cada una por su cuenta, no es nada. Ni tan siquiera
La gran inspección andaluza tiene fuerza suficiente como para abrir un frente de conflicto con malos modelos de libros de texto. No, aquí tenemos que estar todos, o todos y todas, o ninguno. Mi propuesta es esa, que se tome en serio este tema y que, modulándolo como quieran, esto forme parte de las posibilidades de coordinación de las distintas inspecciones. Como corporación, me parece que es una propuesta interesante para una intervención colegial y con nuestra inteligencia de enjambre, que la tenemos, potenciémosla y vamos a ver si nos atrevemos a responder esa pregunta. ¿Podríamos desarrollar esto? Bueno, lo tenemos algo más pensado. Lo último son unas recomendaciones bibliográficas. A mí me gusta especialmente el libro de José Moya y Florencio Luengo sobre teoría y práctica de las competencias. Más reciente es la aportación de Antoni Zabala y Laia Arnau sobre métodos de enseñanza. Y luego el de la derecha es el clásico, ya, como es el que se citaba. Y es que ya con 10 años me han hablado de más de 80.000 vaciados, no, ¿cómo se llama eso? Descargas. Algo más de 80.000 descargas debe ser un elemento útil y es uno al que le tengo especial cariño. Bueno, esto era la presentación. Muchas gracias.